No había nada, absolutamente nada que pudiera detener una expedición de exploración planetaria. Se trataba de la unidad altamente especializada creada para llevar a cabo una sola misión: establecer un puesto de avanzada en otro planeta. Abrir a la fuerza los perímetros de ese puesto y establecer una base que hubiera cierto espacio para moverse y luego mantener ese espacio contra viento y marea hasta que llegara la hora de partir. Una vez establecida la base, los cerebros de la expedición se ponían a trabajar. Inspeccionaban el lugar. No dejaban rastros sin examinar. Lo ponían todo en video. Lo capturaban en las cadenas de símbolos que garabateaban en sus cuadernos de campo. Lo fotografiaban, lo escribían, lo medían y lo reducían a un ordenado conjunto de datos vitales y simbólicos, listos para insertarse en los archivos galácticos. En caso de que existiera vida, y en ocasiones así era, lo aguijoneaban hasta obtener una reacción. A veces, la reacción era extremadamente violenta. Otras, era mucho más sutil y peligrosa. Pero había maneras en las que podían manejar tanto las formas de vida violentas como las sutiles, porque los legionarios y sus robots recibían el mejor de los entrenamientos y conocían casi todas las respuestas. Como decíamos, no había nada en el universo, hasta entonces conocido, que pudiera detener una expedición de exploración humana. Tom Dekker se encontraba cómodamente sentado en la sala vacía, mientras hacía girar, satisfecho, el hielo en el vaso alto de su bebida, y veía salir de las entrañas del carguero espacial los primeros robots. Mientras salían, los robots arrastraban una banda transportadora, y Dekker, sentado, los vio colocar soportes en el suelo y armar la banda. ¿Puedo pasar, señor?, preguntó Doug Jackson. ¡Claro!, respondió Dekker. Jackson avanzó hacia el enorme ventanal curvo y miró hacia afuera. ¿Qué le parece, señor?, preguntó. Dekker se encogió de hombros. Un trabajo más, respondió. 6 semanas, 6 meses, dependiendo de lo que encontremos, claro está. Este se ve difícil, comentó Jackson mientras se sentaba a su lado. Los planetas selváticos son siempre un poco más malos que cualquier otro planeta. Es trabajo, gruñó Dekker. Eso es todo. Otro trabajo que tenemos que hacer. Otro informe que tenemos que llenar. Luego, dependiendo de eso, enviará a un grupo de exploración y a unos lamentables colonos, si bien no es malo. Oh, repuso Jackson. Archivarán el informe, me imagino, ¿verdad? Y eso es todo. Lo dejarán juntar polvo. ¿Durante qué? ¿1000 años, más o menos? Pueden hacer lo que quieran, respondió Dekker. Nosotros cumplimos con entregarlo. Lo que alguien más haga con él después, yo no tengo problema porque ese no es asunto nuestro. Se sentaron en silencio, contemplando a los 6 robots sacar la primera de las cajas, desempacar el 7º robot, disponiendo sus diversas partes ordenadamente en una hilera sobre el pasto aplastado que llegaba hasta la cintura. Luego, trabajaron en equipo sin ningún problema, ensamblando al número 7, atornillando la caja del cerebro en el cráneo metálico, activaron su interruptor de energía y le cerraron la tapa del pecho. El número 7 se puso de pie y por un momento pareció un poco inestable. Luego columpió sus brazos con incertidumbre y movió la cabeza de un lado
hacia el otro. Después, una vez que hubo orientación en el robot, avanzó con energía y ayudó a los otros 6 a levantar la caja que contenía al número 8 y a quitarle la banda transportadora a todo. Se tarda un poco de esta manera, explicó Decker. pero ahorra mucho más espacio. Si no los empacáramos al terminar cada trabajo, tendríamos que recortar la cantidad de nuestros robots a la mitad. Ocupan menos espacio desarmados. Le dio un sorbo a su bebida. Inquisitivo, Jackson encendió un cigarrillo. Algún día, dijo Jackson, vamos a encontrarnos con algo que no podamos manejar. Decker resopló. Tal vez aquí, insistió Jackson, indicando con un gesto el mundo selvático de Pesadilla, afuera de la gran ventana curva. ¡Eres un romántico! replicó Decker. Enamorado de lo inesperado. Además, eres nuevo. Después de que hayas realizado una docena de viajes, no te sentirás de la misma manera, ¿sabes? Pero podría pasar, declaró Jackson. Tal vez, asintió Decker, casi con letargo. Tal vez sería posible. Nunca ha ocurrido, ¿eh? Pero supongo que podría pasar. Y cuando ocurra, claro está, no haremos más que ponernos pies polvorosos y salir corriendo. Esa también es parte de nuestro trabajo. Pelear desde las trincheras. Cuando encontramos algo que es demasiado grande para poder manejarlo, no nos quedamos ahí a ver qué ocurre. No nos arriesgamos nosotros. Le dio un trago a su bebida. Ni siquiera aceptamos los riesgos que ya están calculados, concluyó. La nave descansaba en la cima de una colina baja, en un pequeño claro cubierto de pastos altos, salpicado aquí y allá con grupos de flores exóticas. Más allá de la colina, un río fluía lentamente, como una ancha cinta de agua color chocolate que se movía en una adormilada corriente a través de una inmensa selva cubierta de lianas. Hasta donde podía verse, todo era jungla, una oscuridad persistente que incluso desde el otro lado curvo del ventanal de una nave parecía exudar un fuerte y definitivo aroma a peligro. Barría la cima de la colina cubierta de pasto. No había rastro de vida, pero uno sabía de manera casi instintiva que había una inteligencia que acechaba entre los senderos y túneles ocultos de aquella tierra cubierta de árboles. Se había activado ya el robot número 8 y ahora los robots se estaban dividiendo en 2 grupos para retirar 2 cajas en lugar de una a la vez. Pronto estuvieron listos los 12 robots, que producieron una forma de trabajo donde se dividían en 3 grupos. Así, dijo Decker, retomando la conversación donde había dejado congelado todo. Hizo un gesto en dirección a los robots. Con su vaso, que ahora estaba vacío. No hay riesgo calculado. Enviamos primero a los robots. Ellos desempacan y arman, pues, a sus compañeros. Luego, todos se dedican a sacar la maquinaria, a armarla y ponerla a funcionar. Los hombres ni siquiera ponen un pie en el planeta sino hasta que la nave está rodeado por un anillo de acero para protegerlos. Supongo
Que tiene razón, respiró Jackson. No puede pasar nada. No nos arriesgamos más que lo mínimo, ni una sola vez. ¿Y por qué íbamos de hacerlo? Preguntó Decker al tiempo que se impulsaba para levantarse de la silla, poniéndose de pie para estirarse un poco. Tengo algunas cosas que hacer, dijo. Revisiones de último momento, claro, y cosas así. Me voy a quedar sentado aquí un rato, dijo Jackson. Me gusta ver. Todo esto es nuevo para mí, ¿sabes? Es fascinante. También eso se te pasará, dijo Decker. En otros 20 años. En su oficina, Decker levantó el montón de informes preliminares que tenía en su escritorio y los examinó lentamente, revisando cada uno de ellos con cuidado, archivando en su mente datos básicos del mundo más allá de su nave. Trabajaba impasible, sacando la lengua para humedecer su romo pulgar y pasar las hojas superiores del ordenado montón a una pila no tan ordenada a su derecha, con las hojas hacia abajo. Atmósfera. La presión de esta atmósfera es superior a la de la Tierra, con alto contenido de oxígeno. Gravedad, un poco mayor a la de la Tierra. Temperatura, cálida. Los planetas selváticos siempre eran así. Por el momento corría una brisa. Pensó que tal vez hubiera brisa la mayor parte del tiempo. Eso ayudará. Rotación. Día de 36 horas. Radiación. Ninguna de origen local, pero parecía que recibían alguna fuerte radiación desde el Sol. Hizo una nota mental. Vigilar los niveles de radiación. Cuenta de bacterias y virus. Como de costumbre. Muchas bacterias y muchos virus. Aparentemente, no demasiado peligrosos. Cuando todos y cada uno de los hombres del grupo estaban inmunizados y saturados de hormonas y medicamentos hasta en las orejas. Pero uno nunca puede estar seguro, pensó. No por completo. Le había dicho a Jackson que no se arriesgara, ni siquiera un poco. Pero este era un riesgo calculado y uno contra el cual no había nada en absoluto que pudiera hacer. Si alguno de esos gérmenes lo atrapara, no tenía defensas suficientes para combatirlos. No te queda más remedio cuando llega eso que soportar lo mejor que puedas y esperar a que tu cuerpo haga lo necesario. Factor de vida. Muchas emanaciones, probablemente de la vegetación, tal vez incluso del suelo. Lo que es más probable era que estuviera lleno de especies vivas totalmente repugnantes, de seguro agresivas, pero era algo de lo que se hacía cargo de manera rutinaria. No tenía caso arriesgarse, se trataba de un suelo incluso sin las lecturas indicadas, de esas que dicen que no puede haber vida en aquel lugar. Solo para estar seguro de que no lo viera, antes de que pudiera terminar, llamaron a la puerta y le dijo al hombre que entraba. Era el capitán Carr, comandante de la unidad de la Legión. Carr hizo un saludo militar. ¡Perfecto! Decker no se puso de pie y respondió el saludo bastante mal hecho. Como así. A propósito, claro. Y es que no tiene caso siquiera dejar que el hombre establezca siquiera una semblanza de igualdad cuando en realidad no la había. Un capitán de la Legión no tenía rango con el comandante de una expedición de exploración galáctica. Reportándome, señor. Estamos listos para descender. Bien, capitán. Bien, respondió Decker con una voz cavernosa, desinteresada. ¿Qué clase de tonto era aquel hombre? La Legión siempre estaba lista. Siempre estaría lista. Era ni más ni menos que una tradición que se hacía todos los viajes. ¿Qué necesidad había de llevar a cabo semejante formalidad tan rígida y tan inútil? Pero, suponía Decker, estaba en la naturaleza del hombre como Carr. La Legión
con su rígida disciplina y antiguo orgullo de servicio y tradición, atraía a hombres como Carl. Era el remate perfecto para la educación de los mejores y más rigurosos oficiales. Soldadito de plomo, pensó Decker. Pero los mejores, la banda de combatientes más feroces que la galaxia nunca hubiera visto. ¡Jamás! Se les entrenaba y disciplinaba hasta convertirlos en un arma bien afiladita. Se les inmunizaba y se les llenaba de hormonas para poder combatir todas las enfermedades conocidas en otros planetas. Recibían entrenamiento y capacitación en psicología alienígena y se les adoctrinaba estrictamente con las características más importantes de su supervivencia, lo que les permitía hacerle frente a las circunstancias más adversas. Todavía falta algo de tiempo para que estemos listos, capitán, le dijo Decker. Los robots apenas han comenzado a desempacar. Muy bien, respondió Carl. Esperamos órdenes, señor. Muchas gracias, capitán, le dijo Decker, dejando bastante claro que deseaba que se marchara. Pero cuando Carl se volvió para irse, Decker lo hizo volver. ¡Sí, señor! He estado preguntándome, comenzó Decker. Hipotéticamente, ustedes entienden, puedo imaginar alguna circunstancia que pueda surgir y que la Legión no pueda manejar. Ver la expresión de Carl fue toda una delicia. Me temo que no comprendo la pregunta, señor, declaró el capitán. Eso me imaginé, dijo Decker con un suspiro. Antes del anochecer, la fuerza entera de robots había desempacado y armado algunas máquinas, las suficientes para establecer un pequeño círculo de puestos de alarma alrededor de la nave. Un lanzallamas quemó el círculo estéril en la colina que se extendía a 150 metros alrededor de la nave. Un generador de radiación intensa comenzó su laboriosa tarea, derramando muerte pura en el suelo. La cantidad de víctimas debe haber sido terrorífica. En algún punto, el suelo prácticamente hirvió con todas las formas de vida moribundas que luchaban al instante y en vano por escapar de la muerte que los asaltó repentinamente. Los robots armaron enormes baterías de lámparas que se colocaron en lo alto de la colina, con una luz tan brillante como el día, y el trabajo continuó. Hasta ese momento, ningún humano había puesto aún un pie fuera de la nave. En el interior de la nave, los robots camareros pusieron la mesa en el salón porque los humanos tenían que comer mientras contemplaban todo lo que ocurría allá afuera. Toda la compañía, a excepción de los legionarios que permanecieron en sus habitaciones, estaba ya reunida para comer cuando Decker llegó. Buenas noches, caballeros, dijo. Se dirigió hacia la cabecera de la mesa y los demás se acomodaron a los lados. Se sentó y se oyó un arrastrar de sillas cuando los demás tomaron sus lugares. Juntó las manos frente a él, inclinó la cabeza, separó los labios para decir las palabras acostumbradas y entonces se detuvo en mitad de comenzar a hablar, y cuando las palabras salieron de sus labios eran diferentes de las que había dicho rutinariamente miles de veces antes. Padre nuestro, somos tus siervos en una tierra desconocida, y hay entre nosotros un orgullo mortal. Enséñanos humildad y guíanos al conocimiento antes de que sea demasiado tarde. Que los hombres, a pesar de haber viajado tan lejos y de todas sus magnas obras, son todavía como niños a tus ojos.
bendice este pan que estamos por compartir. Te rogamos, y guárdanos por siempre en tu compasión. Amén. Levantó la cabeza y miró a su alrededor. Notó que algunos de los hombres estaban sorprendidos, otros parecían divertidos. ¿Se preguntan si estoy enloqueciendo?, pensó. ¿Piensan que el viejo ahora sí está haciéndose pedazos? Y hasta es posible que tengan razón. Sin embargo, yo estaba bien hasta esta tarde, perfectamente, hasta que el joven Doug Jackson... Platillos y platos comenzaron a pararse de un lado a otro de la mesa y se escuchó un ruido común y hogareño al chocar los cubiertos y las vajillas. Parece un mundo interesante, señor, dijo Waldron, el antropólogo. Dixon y yo estábamos arriba, en observación. Un poco antes de que anocheciera, creímos haber visto algo por el río. Algún tipo de vida. Decker gruñó y sirvió unas papas fritas en su tazón. Sería raro que no encontráramos muchas formas de vida aquí. La carretilla de radiación alborotó a muchas cuando recorrió el campo hoy. Lo que Waldron y yo vimos, dijo Dixon, se veía humanoide. Decker miró al biólogo con los ojos entrecerrados. ¿Estás seguro de lo que dices? Dixon negó con la cabeza. La visibilidad era mala. No puedo estar absolutamente seguro. Me pareció que eran 2 o 3 hombres de palo, como el dibujo de un niño. Una raya para el cuerpo, una para cada brazo, las piernas, un círculo para la cabeza, angular, sin elegancia, flaco. Aunque se veían bastante elegantes cuando se movieron. Se movían como gatitos. Como si flotaran. Bueno, ya lo sabremos todo de ello muy pronto, les dijo Decker con tranquilidad. En un día o 2 los haremos salir. Es gracioso, pensó. En casi cada trabajo, alguien informaba que acababa de ver humanoides, pero por lo general no lo sabían. Solían ser siempre solo su imaginación. Tal vez era que veían lo que querían ver, se dijo. Era el ansia de los hombres, lejos de ellos, de tratar de encontrar algún lugar extraño, con un tipo de vida que de alguna manera les fuera familiar a lo que veían en su planeta. Sin embargo, el humanoide promedio, una vez que lo tenían enfrente, resultaba ser tan repulsivamente extraño que junto a él, un pulpo pareciera positivamente más humano. He estado pensando acerca de esas montañas al oeste de aquí, dijo Franey, el geólogo de mayor rango. Lo que vimos cuando veníamos descendiendo parecen nuevas. Las montañas nuevas son buenas para trabajar. No se han desgastado y es más sencillo de llegar hacia lo que sea que contengan. Enviamos las primeras exploraciones a esa dirección, respondió Decker. Al otro lado del ventanal, la noche estaba encendida como un destello de batería de luces. Los relucientes robots trabajaban en las brillantes pandillas. Poderosas máquinas avanzaban lentamente, otras más pequeñas corrían entre las otras, como escarabajos asustados. Al sur saltó una gran llamarada y el cielo se pintó de rojo con las descargas de un escuadrón de lanzallamas que se había puesto en acción. Están abriendo una pista de aterrizaje, observó Decker, allá donde sobresale aquel pedazo de jungla. El terreno está absolutamente parejo, como si fuera artificial. No se necesitará demasiado trabajo para convertirlo en la pista. Los camareros trajeron café y brandy y unas cajas de habanos finos. Decker y sus hombres
se acomodaron en sus sillas sin ninguna preocupación, contemplando el trabajo que se realizaba afuera de la nave. Odio es la espera, odio esperar, comentó Franey mientras se sentaba cómodamente a fumar el habano. es parte del trabajo, repuso Decker y se sirvió más brandy en su café. Al amanecer, las últimas máquinas estaban armadas y, o bien se encontraban ya en su puesto asignado, o estaban estacionadas en el área de depósito. Los lanzallamas habían agrandado el área quemada y 3 carretillas de radiación estaban ocupadas en sus rondas. Hacia el sur, la pista de aterrizaje estaba terminada y los jets alineados esperando en una línea recta perfecta. Algunos de los robots, terminando su trabajo por el momento, se organizaron en apretadas filas, formando un cuadro sólido, perfecto y ordenado. Ocupando el mínimo de espacio, se quedaban ahí, en ese cuadro, esperando el momento en que volvieran a necesitarlos. Un depósito de robots, una reserva, una fuente de trabajo. Finalmente, se extendió la rampa y de la nave salieron los legionarios marchando en filas de 2, entre el crujido y el retumbar del metal, con la precisión tan implacable que ponía en vergüenza todas las máquinas. No llevaban estandartes ni tambores, porque esa era cosa inútil, y la legión, a pesar de toda su pompa y circunstancia, era una organización de despistada eficiencia. La columna giró y se convirtió en una línea. La línea se separó y los pelotones se movieron hacia el perímetro del puesto de avanzada planetario. Ahí, las máquinas, los legionarios, los robots se encargaron de vigilar la frontera de la Tierra que había establecido en ese mundo desconocido. Los ocupados robots se levantaron un pabellón de lona al aire libre, cuya tela se movía en la brisa. Pusieron mesa y silla debajo de la sombra de la lona. Sacaron un refrigerador lleno con bebidas refrescantes y compartimientos extra con hielos. Finalmente, estuvo seguro y completamente cómodo para que los hombres ordinarios dejaran el abrigo de la nave. Organización, se dijo Decker. A organización y eficiencia, y no dejar nada al azar. Tapar cada agujero antes de que se abra. Aplastar cualquier posible resistencia antes de que se convierta en una resistencia peligrosa y dañina para los legionarios. Ganar el control absoluto sobre un determinado número de metros cuadrados en el planeta y luego operar desde allí. Más tarde, por supuesto, habrá momentos en los que tendrán que arriesgarse. No se podía eliminar esa certeza absolutamente. Harían viajes de campo y, aún con todas las precauciones que los robots y las máquinas y los legionarios podían ofrecerles, habría ciertos riesgos. Tendrían que realizar mapeos y reconocimientos aéreos, y en ellos también existía un cierto elemento de suerte, pero siempre reducidos a su mínima expresión, y siempre estaría la base, una base absolutamente segura e inexpugnable, a la que cualquier expedición de campo o vuelo de vigilancia podría replegarse y desde la cual podían enviarse refuerzos o tomarse medidas de contraataque. Un proceso tan seguro y sin ningún error, se dijo. ¿Cómo era posible hacerlo siempre con su trabajo especial y su gran dedicación? Se preguntó brevemente qué se le habría metido en la cabeza la noche anterior. Todo era culpa de aquel tonto joven Jackson, por supuesto. Sería un bioquímico muy capaz, pero ciertamente no era el tipo de persona indicada para un trabajo como este. Algo había fallado. El consejo de selección debió haber detenido a ese hombre. A ese hombre como Jackson alguien debió haber notado que tenía una inestabilidad emocional. Y no era que pudiera hacer daño realmente, por supuesto. Pero eso sería una molestia, un irritante, pensó Jackson. Eso es lo que es. Es una persona irritante con sus pensamientos de tragedia todo el tiempo. Decker colocó un montón de cosas que llevaba en los brazos sobre una larga mesa debajo de un alegre pabellón. De entre ellas, seleccionó un rollo de papel para mapas, lo desenrolló y lo extendió plano y lo clavó con tachuelas por las 4 esquinas. Ya tenía dibujado en él
burdamente, claro, una porción de ríos y las montañas del oeste. La base estaba representada con un cuadrado y una cruz dentro de él, pero el resto estaba en blanco. Sin embargo, lo iría llenando. Conforme pasaran los días, iría tomando forma. Desde la pista de aterrizaje al sur, un jet despegó hacia el cielo e hizo un lento giro y se encaminó directo hacia el oeste. Decker caminó hacia la orilla de la sombra del pabellón y lo miró. Perderse de vista. Era Jarvis y Donnell, asignados a la investigación preliminar del sector suroeste, entre la base y las montañas del oeste. Otro jet se levantó perezosamente siguiendo la columna del escape del primero. Ganó velocidad y salió disparado por el cielo. Freeman y John, pensó. Decker volvió a la mesa, sacó una silla y se sentó, tomó un lápiz y golpeteó con él ociosamente sobre el papel del mapa, casi en blanco. A sus espaldas, escuchó que otro jet despegaba de la pista. Pasó los ojos por la base. Ya comenzaba a perder su aspecto crudo, quemado por todas partes. Ya tenía algo de aspecto de su planeta, la Tierra, de la eficiencia y el sentido común, y esa actitud de cumplir con el trabajo que tenían todos los hombres de la Tierra. Pequeños grupos de hombres estaban separados por aquí, otros por allá, hablando uno entre ellos. Observaba Decker. Estaban cuchicheando, hablando con 3 robots que se encontraban en la misma posición. Otros caminaban por el área, dando órdenes, haciendo planes, evaluando la situación de aquel puesto de avanzada tan perfectamente establecido. Decker emitió un gruñido de satisfacción. Era un grupo de hombres capaces, pensó. La mayoría tendrían que esperar un tiempo antes de que realmente pudieran ponerse a trabajar, hasta que se concluyeran los primeros reconocimientos. Pero incluso mientras estaban esperando, no permanecían ociosos. Tomarían algunas muestras del suelo para hacer pruebas. Sonrientes robots capturarían y traerían la vida que pululaba en el suelo, y aquellas cosas retorcidas y agresivas se coleccionarían para investigarlas, fotografiarlas, hacerles radiografías, disecarlas, analizarlas, observarlas, someterlas a pruebas para poder observar sus reacciones. Escarbarían para sacar los árboles, las plantas y pastos, y examinarían los estratos del suelo, analizarían el agua del río, las javegas, sacarían una muestra de vida que contenía, se perforarían los pozos para establecer los niveles de freáticos. Todo eso en aquel momento, mientras esperaban que los primeros vuelos preliminares trajeran la información que indicaría otras áreas que valieran la pena investigar. Una vez que contaron con los informes, el trabajo comenzó realmente. Los geólogos y especialistas en minerales sondeaban las entrañas del planeta. Se establecerían puntos de observación climatológicas. Los botánicos tomarían muestras en los sitios diversos. Cada hombre haría el trabajo para que había sido entrenado. Los informes de campo llegarían a la base, donde se correlacionarían y se organizarían en una imagen completa. Entonces, sí habría trabajo por montones, trabajo de día, trabajo de noche, y durante todo ese tiempo, la base sería como un pedacito de tierra, unos cuantos metros cuadrados que se mantendrían inviolados en contra de cualquier cosa que aquel mundo desconocido pudiera lanzarles. Decker se acomodó en su silla y sintió la brisa que se metía debajo de la lona. Una suave brisa que le alborotó el cabello, desordenó los papeles en la mesa y sacudió el mapa pegado con tachuelas. Es agradable, pensó, pero no sería por mucho tiempo. Casi nunca es así. Algún día, pensó, encontraré un planeta agradable, una especie de planeta paraíso, un planeta con el clima siempre perfecto y en el que haya comida siempre al alcance y donde los nativos sean inteligentes para poder charlar con ellos y acompañarlos de todas maneras. Si lo encontrara, jamás lo dejaría. Me negaría a marcharme cuando la nave estuviera lista para partir. Viviría mis días en un rincón fascinante de una mugrosa galaxia. Una galaxia desencarnada por el hambre y loca con el salvajismo y la soledad más allá del pabellón. Salió de su sueño para ver que Jackson estaba parado en el borde del pabellón mirando.
¿Qué sucede, Jackson?, preguntó Decker con repentina amargura. ¿Por qué usted no está...? Hay un nativo, señor, explicó Jackson sin aliento. Una de esas cosas que vieron Waldron y Dixon. Los robots lo atraparon. El nativo era humanoide, pero no era humano. Como habían dicho, era un hombre de palo, una extensión de carne y hueso del dibujo que podría ser un niño de 4 años. Era tan negro como el haz de espadas y no llevaba ropa de ningún tipo. Pero los ojos que miraban a Decker desde la cabeza con forma de calabaza, brillaban con una luz que bien podría ser esa mirada que da una forma de vida inteligente. Lentamente, Decker extendió la mano hacia una de las diademas gemelas de mentografo. Sus dedos se cerraron sobre ella. Y por un solo momento, sintió una renuencia vaga y contundente. Le colocó el aparato en la cabeza. Ponerse en contacto e intentar de alguna manera contactar con la mente de una especie alienígena, para él siempre le parecía algo perturbador. Causaba una sensación de náuseas que se sentía en la boca del estómago. Era algo que el hombre no estaba diseñado para realizar jamás. Una experiencia que era completamente ajena a cualquier experiencia humana. Decker levantó la diadema lentamente, se la colocó en la cabeza e hizo un gesto hacia un segundo aparato. Por un momento, los ojos del alienígena lo miraron mientras la criatura se mantenía de pie, sin poder moverse. ¡Valor!, pensó Decker. Valor puro y simple es lo que se necesita para estar aquí parado, en este entorno que súbitamente le es desconocido y que surgió casi de la noche a la mañana en su sitio familiar, sin moverse y muy derecho, rodeado por criaturas que deben parecerle salidas de alguna espantosa pesadilla. El humanoide dio un paso para acercarse a la mesa, estiró la mano y tomó la diadema. Manipulando con torpeza el aparato desconocido, se lo colocó en la cabeza y ni por un solo instante sus ojos se apartaron de los ojos de Decker. Siempre alerta, siempre vigilante. Decker se obligó a relajarse. Trató de formar en su mente una actitud de calma y paz. Era algo con lo que había que tener cuidado. No había que asustar a la criatura, sino atraerlas y tranquilizarlas, hacerles sentir que el ambiente donde están es de amistad. Estarían perturbadas y asustadas y un pensamiento repentino. La más mínima indicación de brusquedad humana podía ponerlos más tensos que el cuero de un tambor. Este es inteligente, se dijo a sí mismo, teniendo buen cuidado de mantener una mente serena. Más inteligente de lo que uno pensaría al mirarlo. Lo bastante inteligente para saber que tenía que ponerse la diadema y con el valor suficiente para hacerlo. Recibió el primer débil atisbo mental del hombre palo y sintió como repentinamente se le encogía la boca del estómago y se le clavó un dolor en la barriga. No había nada en la imagen que recibió, nada que pudiera poner en palabras
pero había esa sensación de algo desconocido, un aroma extraño, tenía una connotación no humana que se ponía los pelos de punta. Luchó contra todo para controlar la negra náusea causada por el repulsivo disgusto que trataba de acabar con la perfecta imagen de amistad que tenía en la mente. Somos amistosos, se obligó Decker a pensar. Somos amistosos. No debieron haber venido, dijo el pensamiento del hombre palo. No te haremos daño, pensó Decker. Somos amistosos. No te lastimaremos. No se irán jamás, dijo el humanoide. Seamos amigos, pensó Decker. Seamos amigos, tenemos regalos y les ayudaremos, podemos... No debieron haber venido, dijo el pensamiento del hombre palo. Pero como ya están aquí, ¡nunca podrán marcharse! Síguele la corriente. Muy bien, pensó. Entonces nos quedaremos y seremos amigos. Nos quedaremos y les enseñaremos. Les daremos las cosas que hemos traído para ustedes y nos quedaremos con ustedes. No se marcharán, dijo el pensamiento del hombre palo. Y había algo en la manera en lo que lo expuso, algo frío, lógico y definitivo, que dejó a Decker helado. El humanoide hablaba en serio. Era sincero en cada palabra. No pretendía ser dramático ni fanfarroneaba, y tampoco estaba tratando de engañarlos. Realmente pensaba que los humanos no se marcharían, que no vivirían para dejar el planeta. Decker sonrió suavemente. Van a morir. ¿A morir?, pensó Decker. ¿Qué es morir? El pensamiento del hombre palo se convirtió en disgusto puro, con parsimonia. Levantó las manos, se quitó la diadema, la puso con cuidado sobre la mesa. Luego se volvió y se alejó caminando, y ningún hombre hizo el intento por detenerlo. Decker se quitó la diadema, la golpeó contra la mesa. ¡Jackson!, dijo. ¡Toma el teléfono y dile a la Legión que lo deje marcharse! ¡Que lo deje partir! ¡Que no traten de detenerlo! Se sentó sin fuerza sobre su silla y miró el círculo de rostros que lo estaban observando. ¿Qué pasó? El humanoide acaba de sentenciarlos a muerte. Dijo que no nos va a permitir abandonar el planeta. Dijo que moriríamos aquí. Palabras fuertes, muy fuertes, en serio, repuso Walro. Y hablaba en serio, aseguró Decker. Levantó una mano y la giró en cansado gesto. Claro que no sabe, prosiguió. ¿Realmente cree que puede evitar que nos marchemos? ¿Cree que moriremos? En realidad, esta es una situación graciosa. Que un humanoide desnudo, totalmente encuerado, saliera de la jungla caminando y amenazara con matar a un equipo de exploración humana. Y que realmente creyera que podía hacerlo, que estuviera positivamente seguro de ello. Sin embargo, no había ninguna sola sonrisa en los rostros que contemplaba Decker. No podemos dejar que nos afecte, observó Decker. De cualquier forma, sería conveniente que tomáramos precauciones. Decker asintió. Nos pondremos en alerta de emergencia de inmediato, ordenó. Y permaneceremos aquí hasta que estemos seguros. Hasta que sepamos... Estuvo molesto. ¿Seguro de qué?
seguro de que un salvaje alienígena que ni siquiera usaba ropa, que no daba indicación alguna de tener una cultura que podía acabar con un grupo de humanos protegidos por un anillo de acero, protegidos por una guardia de máquinas y robots, y un grupo de combatientes humanos que sabía todo lo que había que saber acerca de los refinamientos extremos y rápidos y despiadados de cualquier cosa que se moviera contra ellos. ¡Ridículo! Por supuesto que era un ridículo, y aún así, los ojos de esa criatura habían mostrado inteligencia. El ser no solo había mostrado inteligencia, sino también valor. Se había parado dentro de un círculo de lo que para él eran seres extraños y no había titubeado. Había enfrentado lo desconocido y había dicho lo que tenía que decir para luego marcharse caminando con dignidad. La dignidad que cualquier ser humano se habría sentido orgulloso de demostrar. Había sabido que los seres extraños dentro de los confines de la base no eran del propio planeta, pero dijo que no debieron haber venido y su pensamiento había implicado que estaba consciente de que ellos no pertenecían a su mundo. Había entendido que tenía que ponerse la diadema en la cabeza, pero no podía saberse si aquello había sido más un acto de valor que de inteligencia, porque era imposible saber si se había dado cuenta de cuál era el propósito de aquel aparato. No saberlo, el mero hecho de colocárselo en la cabeza era de una magnitud inconmensurable su valor. ¿Qué opinas? Debemos tener cuidado. Tendremos que ver dónde pisamos. Tomar todas las precauciones, ahora que estamos advertidos. Pero no hay nada de qué tener miedo. Nada que no podamos manejar. Estaba mintiendo, declaró Decker. Trataba de asustarnos para echarnos de aquí. Decker negó con la cabeza. No lo creo. Yo traté de mentirle y no funcionó. Él estaba seguro de lo que piensa de nosotros mismos. El trabajo continuó. No hubo ningún ataque. Los jets despegaron y se alejaban, haciendo mapas del terreno. Los grupos de exploración de campo partieron con todas las precauciones. Estaban flanqueados por robots y legionarios y precedidos por gigantescas máquinas que cortaban, arrancaban y quemaban para ellos un camino a través del territorio más difícil con el que tenían que vérselas. Las estaciones climatológicas de radio se establecieron en puntos distantes y en la base, los tabuladores de clima procesaban la información que de ellos recibían. Otras expediciones de campo viajaron por el aire hasta áreas especialmente señaladas para una exploración e investigación más amplia. Y no sucedió nada. Transcurrieron los días, pasaron semanas, las máquinas y los robots vigilaban y los legionarios se mantenían alerta mientras los hombres se apresuraban con su trabajo para poder marcharse del planeta. Se encontró un depósito de carbón y se marcó en el mapa. Descubrieron un depósito de hierro. Un área en las montañas al oeste estaba repleta de menas radioactivas. Los botánicos encontraron 27 especies de frutas comestibles. Estaba llena de animales que se habían atrapado como especímenes y habían quedado como mascotas. Y también se encontró un pueblo de hombres palo. No era un lugar muy impresionante. Las chozas eran primitivas. La estructura higiénica era inexistente. La gente era pacífica. Decker dejó su silla bajo el pabellón para guiar un grupo hasta el pueblo. El grupo entró con cautela, con las armas listas, pero con mucho cuidado de no moverse demasiado rápido, de no hablar demasiado rápido, de no hacer ningún movimiento que pudiera considerarse hostil. Los nativos se sentaron en las entradas de sus casas y los miraron. Hablaron ni se movieron. Simplemente observaban. Observaban cómo los humanos se dirigían al centro de la población. Ahí los robots pusieron una mesa y colocaron en ella un mentógrafo. Decker se sentó en una silla y se puso una de las diademas en la cabeza. Todo el grupo se colocó en la hilera y esperaron. Decker esperó y los otros esperaron y los nativos se quedaron sentados en las puertas de sus casas mirándolos. Esperaron durante 1 hora y ninguno de los nativos se movió. Ninguno se acercó a ponerse la diadema. Decker movió las manos con cuidado y se quitó la diadema. No tiene caso, dijo. No funcionará. Anden, tomen sus fotografías, hagan lo que quieran, pero no molesten ya a los nativos. No toquen absolutamente nada. Sacó un pañuelo de su bolsillo y se limpió el sudor de la cara. Walrus se acercó y se inclinó sobre la mesa. ¿Qué te parece esto?, preguntó. Decker movió la cabeza de un lado a otro. No puedo quitarme la idea de la cabeza, respondió. Solo estoy pensando en eso. Debe ser imposible.
No puede ser cierto, pero no me puedo quitar la idea de la cabeza. A veces sí, así sucede, repuso Walrock, sin importar lo ilógico que pueda hacer algo. Se le mete una idea a la cabeza a un hombre, como un gusano que se va enterrando poco a poco en el cerebro. Creo, dijo Decker, que ya nos han dicho todo lo que tenían que decirnos, que no tienen nada más que quieran hacernos saber. ¿Es lo que crees? Decker asintió. Es una idea curiosa, dijo. No sé de dónde la saqué, pero podría ser que así fuera. No sé. Nada está bien aquí. Ya viste que no tienen ni una sola herramienta. Nada de hierro. Ni un solo rastro de metal que pueda verse. Los utensilios de cocina son de piedra, de un tipo muy curioso, como esta etita. Las pocas herramientas que tienen son de piedra. Y a pesar de todo, repuso Decker, son inteligentes. Mira sus ojos. Es innegable que tienen el brillo de la inteligencia. Y el tipo que fue hasta la base sabía lo que tenía que hacer con la diadema. Sabía que nosotros no éramos de ese planeta. Walrock se pasó la lengua pensativo. La pasó por las muelas. Será mejor que volvamos a la base, se dijo. Se está haciendo tarde. Levantó la muñeca frente a él. Mi reloj se detuvo, continuó. ¿Qué hora tienes, Decker? Decker levantó el brazo y Walrock oyó el repentino jadeo en su respiración. Decker levantó la cabeza y miró a los otros hombres. El reloj también se detuvo, dijo, y su voz apenas era más fuerte que un susurro. Por un momento parecieron imágenes esculpidas, mirándose directo a los ojos. Entonces, Walrock volvió la cabeza. ¡Resguárdense! ¡Volvamos a la base pronto! Los hombres llegaron corriendo. Los robots tomaron su lugar. La columna se puso en marcha. Los nativos se quedaron sentados en la puerta y los miraron partir. Decker estaba sentado en su silla de campaña y escuchaba el ruido de la lona del pabellón sacudiéndose suavemente en el viento. Con cada ráfaga, charlando y riendo para sí misma, la linterna, colgada en un anillo sobre su cabeza, se columpiaba suavemente y se lanzaban sombras pasajeras que parecían, en ocasiones, la sombra de seres vivos que se movían. Había robots parados en silencio junto a uno de los postes del pabellón. Perturbable, Decker estiró un dedo y movió un pequeño montón de engranes y tornillos que tenía sobre la mesa. Siniestro, pensó. Siniestro y extraño. Las entrañas de los relojes yacían desbaratadas en la mesa. No eran solo 2 relojes, no solo el suyo y el de Walrock, sino muchos otros, de las muñecas de otros hombres. Todo era silencioso. Detenían su trabajo. Los relojes dejaron de contar el tiempo. La noche había caído horas antes, pero la base todavía estaba activa, enfebrecida y furtiva. Los hombres se movían bajo las sombras y cruzaban los brillantes pedazos iluminados por las baterías de luces que habían levantado los robots hace ya varias semanas. Al verlo, uno podía sentir que movía con una inquietante sensación de fatalidad, y también era posible darse cuenta que de ellos sabían, en lo más profundo de su corazón, que no había fatalidad a la que temer. No había algo específico que no pudiera señalar y decir: esto es lo que hay que temer. No había una dirección hacia la que pudieran volverse y decir: de allá viene nuestra perdición, esperando saltar sobre nosotros. Lo único que había ocurrido era algo pequeño pero siniestro. Los relojes de todos
habían dejado de funcionar. Y eso era algo simple para lo que de seguro debía existir alguna explicación. Solo que, pensó Decker, era un planeta extraño. Nada se le ocurría, no había pasado ningún accidente o incidente que pudiera considerarse algo simple que podía anticiparse y podría predecir por qué sencillamente los relojes dejaron de funcionar. Porque la matriz de causa y efecto, las matemáticas del azar, podrían no comportarse de la misma manera en un planeta desconocido como en la Tierra. No había más que una regla, pensó Decker con desaliento. Una regla solamente. Ya no hay que arriesgarse. Era la regla segura que uno debía seguir. La única regla. Siguiéndola, había ordenado a todas las expediciones de campo que volvieran a la base. Había ordenado a la tripulación preparar la nave para el despegue de emergencia. Había alterado a los robots para que se estuvieran listos en un instante para subir las máquinas a bordo, incluso para dejar las máquinas y marcharse sin ellas si la circunstancia indicara esa necesidad. Hecho lo anterior, no quedaba más que esperar a que las expediciones volvieran de sus campamentos de avanzada, esperar a que pudiera encontrarse la razón de la falla de todos los relojes. No era algo que debía permitir que le provocara el pánico, se dijo. Era algo que debía reconocer y no hacer a un lado. Era algo que hacía necesaria cierta cantidad de precauciones, pero no era algo que debía hacer que uno perdiera el sentido de la proporción. Uno no podía volver a la Tierra y decir, bueno, verás, es que nos regresamos porque nuestros relojes se pararon, así que... Escuchó unos pasos y giró en su silla. Era Jackson. ¿Qué sucede, Jackson?, preguntó Decker. Los campamentos no responden, señor. El operador ha estado tratando de ponerse en contacto con ellos, pero no hay respuesta. Ni una sola palabra. Tranquilízate, gruñó Decker. Ya responderán. Dales tiempo. Mientras hablaba, deseaba poder sentir algo de seguridad en lo que trataba de poner en su voz. Por un segundo, el creciente terror le llegó a la garganta y se forzó a hacerlo retroceder. Siéntate. Nos sentaremos a tomar una cerveza y luego iremos juntos a la radio para ver qué ocurre. Dio unos golpecitos a la mesa. Siéntate. Cerveza. 2 cervezas, por favor. El robot que estaba al lado del poste del pabellón no respondió. Decker habló más alto. El robot no se movía. Decker golpeó con sus puños la mesa y trató de levantarse, pero de pronto sintió las piernas frías y sin fuerza para sostenerlo. ¡Jackson! ¡Acércate y dale unos golpecitos al robot en el hombro! ¡Dile que queremos cerveza! Vio el temor que blanqueó el rostro de Jackson mientras se movía lentamente hacia adelante. En su interior, comenzando en la boca del estómago y subiendo por la garganta, Decker sintió el mismo repentino terror que Jackson debió haber sentido. Jackson se paró junto al robot y levantó una mano titubeante. Le dio unos suaves golpecitos en el hombro, luego golpeó un poco más fuerte y el robot cayó boca abajo. Se escuchó un ruido de pasos que golpeaban sobre la tierra bien apisonada, en dirección al pabellón. Decker se volvió de inmediato, sentado de lleno en su silla y esperó. Era McDonald, el jefe de los ingenieros. Se detuvo al borde de la mesa y la sujetó con las 2 manos sucias. Tenía una mueca en el rostro como si estuviera a punto de llorar. ¡La nave, señor! ¡La nave! ¡La nave! Decker asintió casi sin moverse. Lo sé, señor McDonald. La nave no funciona. Las cosas grandes están bien, señor. Pero las piezas pequeñas, el mecanismo inyector, Se detuvo y miró a Decker. Usted ya lo sabía, ¿verdad, señor? ¿Cómo lo supo? Sabía que pasaría algún día, respondió Decker. Tal vez no así, pero de alguna manera sabía que llegaría el día en que nuestra suerte se acabaría. El día que cubriríamos todas las posibilidades excepto esa que no podíamos sospechar. Y esa, por supuesto, sería nuestra ruina. Estaba pensando en que los nativos no tenían metal
porque había metal en el planeta. Un gran depósito en las montañas del oeste. Seguramente lo intentaron. Intentaron hacerse adornos de metal primero y se les habían hecho pedazos. Se les desmoronaron en las manos. El radio está muerto, señor. Los robots están cayendo como moscas. Solo nos queda un montón de restos de acero. Las cosas pequeñas, las de fabricación fina, dejarán de servir primero, como los relojes, y el interior de la radio, y los cerebros de los robots, y los mecanismos inyectores. Después será turno de las cosas más grandes. La nave se convertirá en una gran pila de escombro. El nativo lo dijo. Cuando vino aquí, nos lo dijo. No se irán jamás. No lo comprendíamos, Continuó Becker. pensábamos que nos estaba amenazando y sabíamos que éramos más grandes que él, que estábamos demasiado bien protegidos para que cualquier amenaza suya pudiera hacernos daño. Pero no nos estaba amenazando, por supuesto. Solo nos estaba informando. Tal vez advirtiéndonos, aunque es posible que ya desde entonces fuera demasiado tarde. Hasta es posible que le estuviéramos dando lástima. Hizo un gesto de desesperación. Se tomaba el cabello, se lo jalaba, se arrancaba los bigotes, se rascaba la cara. Estaba desesperado. ¿Cuál es la causa? Nadie lo sabe. Al menos todavía no. Es posible que lo descubramos más tarde. Pero no nos servirá de nada. Tal vez es un microbio, un virus, algo que se come el hierro después de que sea sometido al calor o cuando se encuentra en aleación con otros metales. Algo que no tolera aleaciones metálicas en el planeta. No afecta a la mena de hierro. Si así fuera, el depósito que encontramos ya no existiría. Posiblemente también la mena radioactiva. ¿Cómo sobrevive? Preguntó Decker. Sin alimento, ¿cómo vive? No tengo idea. Podría tratarse de un organismo que come metal. Podría ser algo más. Podría ser algo de la atmósfera, por ejemplo. Pero nosotros probamos la atmósfera. Aun cuando aquellas palabras salían de su boca, Decker se dio cuenta de lo tonto que era. Había probado la atmósfera. Pero ¿cómo podían haber detectado algo que nunca habían visto antes? La medida del hombre era limitada. Se limitaba a las cosas que conocía, al círculo de su propia experiencia. Se protegía en contra de lo evidente y de lo imaginable. No podía protegerse en contra de lo desconocido y de lo inimaginable. Decker se levantó y vio a Jackson parado junto al poste del pabellón. El robot tendido a sus pies con la piel de metal resplandeciente a la luz de la linterna que se mecía en el viento. Tu respuesta. Le dijo al bioquímico. ¿Recuerdas el primer día? El día en que hablamos en el salón. Lo recuerdo, señor, dijo en voz baja. Y de pronto, Decker se dio cuenta de que toda la base estaba en silencio. Una ráfaga de viento salió de la selva e hizo estremecer la lona y sacudió violentamente la linterna. Ahora, por primera vez desde que aterrizaron, sintió en el viento el olor extraño de un mundo desconocido.
Ciencia ficción, historias clásicas. Vamos a leer Puesto de Avanzada de Clifford D. Mark. Espero te haya gustado y sigas persiguiendo nuestro sueño de contar cuentos, historias para toda la familia. Yo soy Elías H. Cuenta cuentos y acompáñame la próxima.